En la frontera más desolada de la Gran Min, surgió de la nada una fortaleza de acero impenetrable, pero lo más aterrador no era su tamaño, sino que usaban armas modernas, trenes de vapor y acorazados que patrullaban las calles. Todo esto ocurrió porque reencarné en este mundo. Soy Suga Oxi, el cuarto hijo del emperador Sudi. Al principio, solo quería una vida tranquila, pues mis talentos eran mediocres, pero entonces, desperté el sistema de desarrollo científico, para evitar que la dinastía Ming cayera en la ruina en el futuro. Tomé una decisión drástica. Le pedí a mi padre que me enviara a la remota isla de Gyeongzhou. Tras 10 años de arduo trabajo, logré llevar a la isla a la era del vapor. Ahora, cada habitante carga una K-47 y el puerto está repleto de buques de guerra. Justo cuando me preparaba para conquistar Australia y colonizar América, mi padre, el emperador Sudi, llegó de imprevisto para inspeccionar mis tierras. Al acercarse, sus ojos no podían creer lo que veían. En medio de la nada, se alzaba una ciudad colosal y majestuosa, cuya imponencia superaba con creces a las ciudades más grandes del imperio. Sudi sintió un vuelco en el corazón. Esa estructura era una locura. Si le dijeran que eso era Hangzhou, se lo creería sin dudar. Al desembarcar, el emperador seguía en estado de shock. El suelo estaba cubierto por un material gris que jamás había visto. Se agachó y lo golpeó con los nudillos. Era tan duro como la roca sólida. Como estratega, comprendió de inmediato su valor militar. Si construyera fortalezas con esto, serían absolutamente inexpugnables. Sudi estaba maravillado. No esperaba encontrar tales prodigios apenas al llegar. Pero no era el único. Su nieto, Susani, y su segundo hijo, el rey de An, estaban de rodillas examinando el pavimento con una curiosidad casi infantil. Pronto, todos los oficiales de la corte estaban en el suelo, murmurando asombrados. De repente, una risita burlona resonó en el aire. Sudi se puso rojo de la vergüenza. Él, el gran emperador de la Gran Min, estaba siendo ridiculizado en público. Se levantó de inmediato, tratando de recuperar su dignidad. Andando, ordenó con voz severa. Todos asintieron con temor y lo siguieron rápidamente. Poco después, Susani regresó acompañado de un hombre de mediana edad. Abuelo, este hombre dice ser el recepcionista de la isla. Se acercó a nosotros por su cuenta. Saludos, soy Wu Kai, oficial de aduanas de Gyeongzhou. Es su primera vez aquí, ¿verdad? ¿Vienen por turismo, negocios o a visitar a algún amigo? Al oír oficial de aduanas, Sudi frunció el ceño. ¿Qué clase de oficina era esa? Jamás había autorizado tal dependencia. Venimos a visitar a un viejo amigo. ¿Hay algún problema? Ah, una visita. Eso facilita las cosas, dijo Wu Kai señalando un edificio gigantesco. Por favor, síganme a la oficina para tramitar su visa. Deben declarar a quién buscan. Visa. ¿Y qué demonios es eso? Preguntó Sudi confundido. Es el permiso de estancia en la isla. Yang Ron, el académico, sacó sus documentos oficiales. Aquí tenemos nuestros salvoconductos imperiales. No es suficiente con esto. Wu Kai negó con la cabeza y sonrió. Me temo que no. Esos papeles no sirven aquí. Nuestra visa registra su entrada ahí. Lo más importante, su fecha de salida obligatoria. Si se quedan más tiempo del permitido, serán detenidos y deportados de inmediato. Es la única forma de evitar que los extranjeros se queden ilegalmente en nuestras tierras. Suga Oxu, indignado por tal insolencia, soltó una carcajada. ¡Qué ridículo! ¿Acaso crees que este lugar es el paraíso? Nadie querría quedarse aquí. Ni siquiera en la capital imperial se atreven a expulsar a la gente de esa manera. Wu Kai suspiró con calma. Caballero, no se ofenda, pero la capital no se compara con Gyeongzhou. Cada año, miles de personas de las provincias vecinas intentan cruzar el mar ilegalmente. Estamos desbordados por la cantidad de gente que quiere vivir bajo nuestro sistema. Miles de personas huyendo. Sudi se quedó helado y miró fijamente a Yang Ron. Su mirada destilaba una furia contenida. ¿Cómo era posible que no supiera nada de esto? La Gran Min tenía un control estricto de la población. Un éxodo masivo debió ser reportado. ¿Acaso sus ministros le estaban ocultando la verdad? ¿O era algo mucho más oscuro? Yang Ron sudaba frío. Como secretario del emperador, su vida pendía de un hilo. Señor, le juro que jamás escuché un rumor sobre esto, balbuceó aterrado. Wu Kai continuó, es natural. Todos saben que aquí la vida es próspera y nadie sufre hambre. Incluso el príncipe Kion es tan misericordioso que, al deportar a los polizones, les da dinero para el camino. Por eso, todos en el imperio dicen que esta es la tierra de la fortuna. Esa es la prueba. La grabación que se hizo en la isla. Al oír esto, Yang Ron, el gran académico que seguía a Sudi, sacó rápidamente los registros de su grupo de entre sus ropas. Todos tenemos estos registros. No creo que sea necesario hacer más trámites, ¿verdad? Wu Kai, sin embargo, negó con la cabeza y sonrió con suficiencia. Este registro no es como los suyos. El visado de mi isla, además de la identificación, incluye las fechas exactas de entrada y salida. Deben abandonar la isla antes de que expire el plazo. De lo contrario, si los descubren, serán deportados de inmediato. Tramitar el visado no es solo por su comodidad al viajar, sino también para evitar que extranjeros se queden aquí ilegalmente. Suga Oxu, al ver que hablaba con tanta arrogancia, soltó una carcajada de desprecio. ¡Qué estupidez! Esta isla miserable no es precisamente un paraíso terrenal. ¿Quién querría quedarse aquí para siempre? Ni siquiera en la capital existe una ley de deportación tan absurda. Wu Kai volvió a sonreír con ironía y respondió. Caballero,
no se equivoque. La capital no se compara con mi Gyeongsu. Cada año, decenas de miles de personas de las provincias vecinas intentan cruzar el mar ilegalmente para llegar aquí. Nuestra aduana no da abasto con tanto inmigrante. Decenas de miles cada año, murmuró Sudi. Miró a Yang Ron con una expresión cargada de sospecha y reproche. ¿Por qué algo tan grave no fue reportado a la corona? La dinastía Ming tenía un sistema de registro civil extremadamente estricto. Un movimiento de miles de personas debería haber sido notificado de inmediato. Sin embargo, la corte no había escuchado ni un solo rumor. ¿Acaso alguien lo ocultaba deliberadamente? ¿O era una conspiración? Yang Ron, al ver la mirada del viejo emperador, sintió un sudor frío recorrer su espalda. Aunque era el secretario de confianza de Sudi, realmente no sabía nada de este asunto. Wu Kai continuó riendo. En los últimos años, todos saben que en Gyeongsu se vive bien. Nadie quiere seguir sufriendo en otros lugares. El rey de Gyeongsu es misericordioso. Incluso cuando deportamos a los ilegales, les da dinero para el camino de regreso. Pero eso solo ha hecho que todos piensen que somos inmensamente ricos. Y ahora los intentos de cruce son cada vez más frecuentes. Por favor, cuando vuelvan, no se lo cuenten a nadie. Si se corre la voz de que los súbditos del emperador huyen hacia aquí, sería como darle una bofetada en la cara a su majestad. Al escuchar esto, el corazón de todos dio un vuelco de puro terror. Maldito, ya le has dado la bofetada, le has destrozado el orgullo. Inconscientemente, todos miraron el rostro de Sudi. El duque de Inglaterra, Sang-fu, puso la mano en el mango de su espada, listo para desquitar la furia del emperador en cualquier momento. Pero, para sorpresa de todos, Sudi soltó una risa gélida. Ja, excelente, así que Gyeongsu es realmente un paraíso. Entonces tendré que verlo con mis propios ojos. Mientras hablaba, una furia volcánica ardía en su interior. Que no quieren sufrir en otros lugares, que no pueden sobrevivir. ¿Acaso mis 10 años de gobierno no valen nada comparados con lo que mi cuarto hijo hizo aquí? Andando, vamos a ver qué tan rico es este reino bajo el mando del rey de Gyeongsu. Era evidente que Su Di estaba profundamente indignado con su hijo, Su Gaoksu. Solo el segundo príncipe sonreía para sus adentros, burlándose. Bien hecho, hermanito, atrae toda la furia del viejo hacia ti. Así me dejará en paz. Con pensamientos divididos, el grupo continuó hacia la aduana. Poco después, Wu Kai los llevó ante una ventanilla y les advirtió. Debo recordarles algo. Está prohibido portar armas de fuego o espadas en la isla. Si traen alguna, deben entregarla ahora mismo para su custodia. Sang-fu, indignado, exclamó. Prohibido llevar espadas. ¿Y si aparecen asesinos? ¿Acaso pretenden que luchemos con las manos desnudas si algo sucede? Apenas terminó de hablar, se oyó una carcajada burlona desde el frente. Un hombre de mediana edad, vestido con ropas lujosas, se dio la vuelta y se rió de ellos. Vienen de fuera, ¿verdad? Todavía cargan con espadas. ¡Qué anticuados! En estos tiempos, los asesinos usan armas de fuego. Además, Gyeongsu tiene su propia guardia. Es el lugar más seguro del mundo. Creen que esto es el resto del Imperio Ming, donde hay bandidos por todas partes. Aquí está prohibido llevar armas blancas. Si entran con ellas, los multarán. Sudi no prestó atención a la burla, sino que miró al hombre con curiosidad. Según usted, ¿acaso la gente de Gyeongsu ya no utiliza herramientas de hierro? El hombre, al ver que el anciano era educado, le explicó. Ahora casi todos usamos cuchillos de acero inoxidable. Son 1000 veces mejores, pero a los forasteros no se les permite entrar con armas de ningún tipo. Sudi se quedó perplejo al oír el término acero inoxidable. Pero he oído que estas tierras están llenas de tribus salvajes. Si esos bárbaros se rebelan, ¿cómo piensan defenderse? Los nativos Li eran los habitantes originales de la isla. Tras la conquista de la dinastía Ming, muchos se desplazaron al sur. Sin embargo, los conflictos entre los Han y los Li siempre habían sido sangrientos. Había una revuelta violenta casi cada 3 años. Escucha bien, está estrictamente prohibido portar armas en las calles de Gyeongsu. Si te atreves a entrar con ellas, te espera una multa muy pesada. Pero Sudi parecía ignorar la advertencia. Con una mirada serena, se dirigió al joven heredero. Dígame, según lo que cuenta, es posible que en todo este territorio, el pueblo ya no utilice herramientas de hierro. El hombre, al notar su cortesía, explicó, en esta isla, la mayoría, tanto soldados como civiles, usamos cuchillos de acero inoxidable. Son infinitamente superiores a cualquier espada que traigan ustedes de fuera. Por eso, a los forasteros se les prohíbe terminantemente entrar armados. Sudi se quedó perplejo al escuchar ese término. Acero, inoxidable. Una profunda duda nubló su mente por un instante. Pero tengo entendido que Gyeongsu está plagado de la gente Li, y dicen que son guerreros despiadados. Si llegaran a rebelarse, ¿cómo piensan defenderse sin sus armas? Los Li son los nativos de aquí. Cuando Gyeongsu fue integrada al dominio de la Gran Ming, muchos de ellos fueron desplazados hacia las regiones del sur. Sin embargo, el conflicto entre los Li y los Han nunca ha cesado. Es una tensión insoportable. Casi cada 3 años, sin falta, estalla una nueva y violenta rebelión. Ya sea que el ejército intervenga, o se intente mediar, la paz siempre pende de un hilo. Ni las negociaciones más feroces pudieron resolver este conflicto histórico. Me estás diciendo que un problema de siglos fue resuelto así de fácil por el cuarto príncipe, el hombre de mediana edad. Soltó una carcajada y negó con la cabeza. Viejo amigo, se ve que tienes tus años, pero te falta mucho mundo. Sudi, tragándose su orgullo, respondió.
Ilústrame entonces, te escucho. El hombre retomó la palabra con seguridad. Escucha bien. En Gyeongsu ya no existen los rebeldes. Desde la reforma de hace 6 años, aquellos que llamaban salvajes ahora son parte de nuestra estirpe. La etnia Lee. Los viejos. Bueno, esos siguen siendo tercos. Pero la nueva generación es distinta. Casi todos leen nuestros textos y hablan nuestra lengua. Vivimos en una armonía que nunca imaginaste. En ese momento, Yang Ron se mostró intrigado. Dices que el rey de Gyeongsu logró civilizar a las tribus de esta manera. Si a Sudi le obsesionaba el poder militar y la economía, a un erudito como Yang Ron lo que realmente le fascinaba era la educación. Al notar su interés, el hombre se entusiasmó. Ah, eso es lo mejor. Lo que más admiro de su Alteza es su imparcialidad. En esta isla, seas de la etnia Lee o Han, todos somos iguales ante la ley. La educación es obligatoria para todos, aunque hay un pequeño inconveniente. Para acceder a ella, debes tener el registro civil local. Si eres forastero y quieres mudarte aquí, primero debes pagar el seguro social de la isla. Yo ya llevo 5 años pagando. Me faltan otros 5 para ser ciudadano de pleno derecho. Pero mis hijos, el de 4 y el de 2 años, podrán entrar a la escuela primaria justo a tiempo. Cuando eso pase, seremos oficialmente gente de Gyeongsu. Si vuelvo a mi pueblo, todos me mirarán con envidia. Sudi y los suyos escuchaban con un nudo en la garganta. Era inaudito. En todo el imperio Ming, el estatus más alto era ser ciudadano de la capital. Los ricos de todas partes soñaban con vivir en Beijing. Pero aquí, en esta isla remota, se daban cuenta de que cada persona que encontraban anhelaba con desesperación ser parte de Gyeongsu, como si obtener esa ciudadanía fuera más valioso que alcanzar la inmortalidad. ¿Qué demonios tiene este lugar para atraerlos así?, se preguntaba Sudi, incapaz de comprenderlo. Originalmente, venía a darle una lección a su hijo y ver la miserable vida de Suga Oxi. Pero al llegar, todos no hacían más que alabar Gyeongsu. Esto le causaba una profunda confusión. Justo cuando iba a preguntar, la fila avanzó hasta ellos. En la ventanilla, unas jóvenes atendían con frialdad. Nombre, origen, ¿a qué viene? Sang-fu, confiado, respondió con arrogancia. Sang-fu, de la mansión Sang en Henan. Vengo a visitar a un amigo. Él tenía motivos para ser arrogante. Su padre era Sang-yu, el gran general de la campaña Jinyan. Él mismo era un héroe de guerra, el mejor general de la dinastía Ming. Ocupaba cargos de alto rango, como duque de Jinan. Su nombre era conocido en todo el imperio. Pero tras decir su nombre, la joven ni siquiera levantó la vista. Tiene la dirección de contacto de su amigo. Siguiente. Sang-fu frunció el ceño, indignado. No sé dónde está exactamente. Solo sé que se llama Sang-ki. Es mi hermano menor y trabaja en la mansión del príncipe de Kion. Al escuchar eso, la expresión de la joven cambió drásticamente. ¿Qué ha dicho? ¿Es usted el hermano mayor del comandante en jefe Sang? Comandante en jefe, Sang-fu estaba atónito. Mi hermano, ese inútil, es comandante en jefe. En su mente, sus hermanos menores eran unos completos holgazanes. El segundo era un vándalo en la capital, y el tercero, Sang-ki, un arrogante. Si no fuera por él, habrían causado un desastre tras otro. Cuando el príncipe de Kion se fue al sur, él mismo envió a su hermano para que aprendiera a vivir. Y ahora resulta que ese inútil es el comandante en jefe de este lugar. Es humillante tener que usar el nombre de mi hermano para entrar. En ese momento, un funcionario llamado Wu Kai salió apresurado. Mis disculpas, señores, siendo familia del comandante, ¿por qué no lo dijeron antes? No habrían necesitado pasar por este tedioso trámite. Sang-fu sintió alivio. Pero Sudi, a su lado, soltó un bufido de furia. ¿Qué es esto? Privilegios por ser quienes somos. Esto es corrupción. Así es como se pudre un gobierno. La buena impresión que Sudi tenía de Gyeongsu se desvaneció al instante. Wu Kai se inclinó, nervioso. Señor, es solo un protocolo de seguridad para evitar inmigrantes ilegales. No es corrupción. Es un trato especial para personas importantes. Sudi se dio la vuelta, furioso, sin querer escuchar más. Susani intervino rápidamente para calmar la situación. No se preocupe, señor. Mi abuelo solo está de mal humor. Por favor, guíenos. Wu Kai asintió y los llevó hacia la entrada. Al pasar, vio a los guardias usando placas de metal para revisar a la gente. ¿Qué es eso?, preguntó Susani con curiosidad. Es un detector de metales. Para evitar armas, explicó Wu Kai. Pero ustedes están exentos, siempre que no lleven armas de fuego. Suga Oksu se burló. ¿Quién llevaría esas cosas encima? Entraron al gran salón. Estaba lleno de gente y ventanas transparentes. Lo más impactante era el suelo, brillante como el jade, reflejando sus figuras. Sudi estaba asombrado. ¿Cómo puede haber tanto lujo aquí? Si esto es solo la aduana, ¿cómo será la mansión del príncipe?, pensó Suga Oksu. ¿Cuánto habrá robado mi hermano para vivir así? Wu Kai sonrió. Esto no es nada. La mansión del príncipe es un verdadero paraíso. Sudi estalló en un grito de ira. Inaudito. El emperador vive con austeridad y este malagradecido vive en el lujo. Es una vergüenza para la familia imperial. En todos lados exigen documentos estrictos, pero aquí, basta con una relación para saltarse las reglas. Por lo visto, la corrupción y el amiguismo corren por las venas de Gyeongsu. El poco respeto que Sudi había empezado a sentir se desvaneció al ver tal privilegio. Wu Kai, al notar su furia,
Se inclinó rápidamente. Cálmese, excelencia. Este control es para evitar que vagabundos se queden ilegalmente. Pero ustedes, siendo parientes cercanos del comandante general Sang, es obvio que no. Vienen a delinquir. No es corrupción. Es simplemente un protocolo especial para casos excepcionales. Su Di, con un gesto de desprecio, le dio la espalda. No quería escuchar más. El ambiente se volvió tenso y asfixiante. Su Sani intervino rápido para calmar las aguas. No se lo tome a mal. Mi abuelo solo está un poco cansado. Si es posible hacer esa excepción, se lo agradeceríamos mucho. Por favor, guíenos. Wu Kai asintió con respeto. Por aquí, por favor. Acto seguido, condujo al grupo hacia el puesto de control. Al llegar, vieron a los guardias usando unas extrañas placas de hierro negro para revisar a la gente. Su Sani, siempre curioso, preguntó, ¿qué clase de ritual es este? Wu Kai sonrió, es seguridad. Usamos imanes para detectar armas ocultas, pero ustedes pueden pasar directamente, siempre y cuando no porten armas de fuego. Su Gaoksu bufó con desdén, ¿quién cargaría con esas porquerías? En esa época, las armas de fuego eran pesadas, lentas y difíciles de recargar. Nadie en su sano juicio las llevaría encima. Wu Kai no dijo nada más, y los escoltó al gran salón de la aduana. El lugar era un hervidero de gente, rodeado de ventanales transparentes, pero lo que más los impactó fue el suelo, liso como el jade, reflejando sus sombras bajo el sol. Su Di exclamó, ¿cómo es posible tanta opulencia? Esto era solo la aduana. Si el palacio del cuarto príncipe era igual, superaría incluso al suyo. Su Gaoksu pensó con veneno, ¿a cuánta gente habrá exprimido mi hermano para costear este lujo asqueroso? Wu Kai, notando sus caras, añadió, esto no es nada. Si de lujo hablamos, el Palacio Real es el número 1. Cuando lo vean, creerán que han entrado al paraíso. Su Di estalló, en un grito de furia. El gran emperador Taisu vivió con austeridad hasta su último aliento. ¿Con qué derecho? Este príncipe se revuelca en semejante derroche. Es una deshonra para su linaje. Apenas terminó de hablar. Varias miradas gélidas se clavaron en él. Wu Kai, siempre tan elocuente, cambió su semblante. Con voz grave, advirtió, señores, midan sus palabras. En Gyeongsu no se permite hablar mal del príncipe. Todo lo que ven aquí, se lo debemos a él. Cuando llegó, Gyeongshan era un pueblo olvidado de 100.000 almas. Hoy, somos más de 1 millón. Él construyó las fábricas, nos dio un futuro, nos permitió estudiar, nos dio una vida digna. Sin el príncipe, ¿dónde estaríamos? Probablemente muertos de hambre. En Gyeongsu, cualquiera puede ser criticado, menos él. Si entran a la isla, guárdense sus opiniones. No vuelvan a mencionar eso, o aténganse a las consecuencias. Su Di quedó atónito. Pensó que Wu Kai era un simple adulador. No esperaba que, por una simple reprimenda, el tipo se atreviera a enfrentarlo así. Tan grande es la lealtad hacia su hijo. Su Gaoksu, buscando problemas, preguntó, ¿y si lo insultamos? Nos meterán presos. Wu Kai lo miró fijamente, palabra por palabra. Presos, eso sería una bendición. Antes de que lleguen las autoridades, el pueblo los linchará. Recuerden esto, en Gyeongsu, el príncipe es Dios. Dicho esto, Wu Kai se marchó. Todos se quedaron helados. Las palabras resonaban en sus oídos. El príncipe es Dios. Su Di apretó los dientes. Ya ni siquiera se molestan en disimular. ¿Quién puede negar que está planeando una rebelión? Su Di miró a Yang Ron. ¿Qué opinas de esto? Tras un largo silencio, respondió, sin conocer los hechos, no puedo opinar, majestad. Su Di soltó una carcajada amarga. ¿Y ustedes, qué dicen? Su Gaoksu saltó de inmediato. Es obvio. Hay que enviar al ejército, se está rebelando. Su Sani dudó, pero respondió igual. Sin conocer los hechos, no puedo opinar. Sabía que su abuelo buscaba lealtad familiar, no un análisis político. Su Di lo miró con desprecio. Cobardes. No le preocupaba la rebelión, le intrigaba el crecimiento. De 400.000 a 1 millón en 11 años. Es imposible. Yang Ron intervino. Majestad, recuerde la campaña de Anam. Se perdieron 280.000 hogares, 1 millón de personas que desaparecieron. Pensamos que se hicieron piratas, pero no. El príncipe los acogió a todos. Eso explica la población actual. Su Di lo interrumpió. Pensé que me estaba robando, pero en realidad, pacificó a los rebeldes y dio hogar a los refugiados. No es un crimen, es un mérito. Este mocoso tiene talento, murmuró. Logró lo que nadie más pudo. Es mucho más capaz que sus hermanos. Por un instante, una idea cruzó su mente. Es él quien debería gobernar. La desechó de inmediato. Imposible. Es un rebelde. Desprecia los clásicos. Se ensucia las manos en el campo. No es digno del trono. El trono requiere el apoyo de los eruditos, no de campesinos. Majestad, llamó Wu Kai, sacándolo de sus pensamientos. Su Sani se acercó. El general Sang está en el sur. Debemos esperar unos días a que envíen escolta. Su Di asintió. Bien. Aprovecharé para ver qué ha construido aquí. ¿Quién viene a buscarnos? Sao Rui. No, majestad. Es un funcionario local. Se llama Yu Qian. Era su propia sangre. Y Su Di nunca temió a un hijo rebelde, sino a uno mediocre. A los 16 años ya se había alzado. Y de la nada, construyó este imperio. Tu capacidad, hijo mío, supera por mucho a la de tus hermanos. Por un instante, un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Será que el cuarto es el más apto para ser emperador? Pero sacudió la cabeza de inmediato, desechando la idea. No era de extrañar que Su Di dudara de él.
Para sus ojos, siempre fuiste un impredecible. Te rodeabas de gente común, ignorabas los clásicos, y hasta osaste decir que las enseñanzas sagradas estaban erradas. Si no fueras un príncipe, los eruditos ya te habrían devorado vivo. Los ministros no dejaban de enviar quejas sobre tu conducta. Su Di intentó corregirte 1000 veces, pero no solo, no escuchaste, sino que creaste tu propia filosofía, unidad de conocimiento y acción. Buscar la verdad en los hechos, incluso liderando a la nobleza hacia lo desconocido. Nobles arando campos y criando cerdos, para Su Di, esto era un insulto a la elegancia y la tradición. Aunque logres milagros en Gyeongsu, jamás podrás heredar el trono. El poder debe compartirse con los sabios. Ir contra las enseñanzas es desafiar al mundo entero. Tu imperio se desmoronará. Señor Wang, hay noticias. El grito de Wu Kai sacó a Su Di de sus pensamientos. Susani se acercó para explicar. La aduana informó. Por telégrafo a Sang Fu. Mi cuarto tío y el general Sang están probando los nuevos acorazados en el sur. Volverán en unos días. La mansión ya envió a alguien. Cuando llegue, podremos entrar a la isla. Solo queda esperar para ver al general. Su Di asintió con firmeza. Perfecto. Aprovecharé estos días para ver qué clase de lugar es este realmente. Viene Sao Rui a recibirnos. Sao Rui era el pilar de la mansión, y junto a Sang Yue, eran los únicos que podrían reconocer sus identidades. Susani negó con la cabeza. Ando, es un oficial, menor de la mansión. Un tal Yu Qian, de Seguian, 3 años, estudiando estas herejías. Para él, esto no es más que ignorancia. Su Di no le da importancia. A sus ojos, abandonar la capital para seguir estas nuevas enseñanzas es un acto de traición. Pero entonces, algo le llama la atención. ¿Qué es ese telegrama? ¿Cómo es posible que avisaran a la mansión tan rápido? Susani no sabe qué responder. Solo dice que, supuestamente, puede enviar mensajes a miles de kilómetros. Su Gaoksu interrumpe. ¿Y qué tiene eso de raro? A nuestras torres de señales en la frontera hacen lo mismo. Antes de que Su Di pueda pensar, Yu Qian aparece frente a ellos. Yu Qian, señores, por favor, suban al carruaje. Los llevaré a la estación para entrar en la ciudad. Su Di y los demás se quedan atónitos. Un carruaje con horarios. Al salir de la aduana, ven enormes raíles de hierro extendidos. Su Gaoksu exclama, por todos los cielos, ¿cuánta cantidad de hierro han usado aquí? El hierro es un material controlado por el Gran Min. Incluso para fabricar armas, gastan una fortuna. ¿Cómo pueden ser tan derrochadores? Quiere bajar a inspeccionar. Pero Yu Qian lo detiene. Señor, atrás, no se acerque a las vías. El tren está por llegar. Apenas termina de hablar, un estruendo sacude el suelo. Su Gaoksu mira hacia atrás y ve un monstruo de hierro rugiendo hacia ellos. Madre mía, ¿qué demonios es eso? Sang Fu desenvaina su espada al instante y se pone frente a Su Di. Protejan al emperador, hay un monstruo. Su Di observa a la gigantesca bestia, paralizado por el impacto. Así que esto es un tren. Esa mole de hierro es un vehículo. Su Di se queda sin palabras. En su mundo, los carruajes tienen 2 ruedas y caballos. Pero esta caja de hierro no tiene caballos. Y tiene tantas ruedas que ni siquiera puede contarlas. Esto desafía toda la lógica del Gran Min. Padre, ayúdame. El grito de Su Gaoksu lo saca de sus pensamientos. Su Gaoksu corre despavorido a lo largo de las vías. Su Di ordena a Sang Fu que lo salve. Sang Fu salta a las vías, corre hacia él, lo agarra y se lanza a un lado justo a tiempo. El tren pasa rugiendo, bloqueando la vista de todos. Segundo hijo. Comillas sencillas. Yu Qian se limpia el sudor y sonríe. Tranquilo, si no están en las vías, no pasa nada. Yang Ron se acerca a Su Di, con la voz temblorosa. Es su majestad. ¿Es esto obra de hombres? Una mole de hierro que se mueve sola. Ni el ejército más fuerte podría detenerla. Su Di guarda silencio. Los hechos están ante sus ojos. Cualquier excusa ahora sonaría a miedo. Abuelo. La voz de Susani resuena. Un joven apuesto se acerca y hace una reverencia. Eso, Yu Qian. Son ustedes los hermanos del comandante Sang, el duque de Inglaterra en persona. Su Di pregunta con indiferencia. Siendo un funcionario, ¿por qué molestarse en recibirnos? Yu Qian responde. El príncipe ordenó que los recibiera. Sabía que el duque no vendría fácilmente, así que supuse que era el emperador. Su Di entrecierra los ojos. ¿Cómo sabías que era yo? Yu Qian niega con la cabeza. El príncipe es transparente. No necesita secretos. Sabía que el comandante Sang era el duque antes de llegar aquí. Su Di asiente en silencio y pregunta, ¿por qué no fuiste a la capital a estudiar? Podrías haber servido a la corte. Yu Qian responde con otra pregunta. ¿Qué es más importante para un estudiante? ¿El conocimiento o el prestigio? Su Di responde, el conocimiento, por supuesto. Yu Qian sonríe. En la capital hay eruditos, pero no hay verdadero conocimiento. Aquí, en Kion, tenemos al príncipe. Ir a la capital sería buscar el prestigio, no la verdad. Su Di, molesto. ¿Acaso crees que los eruditos de la capital no valen nada? Yu Qian, con calma, Ando es eso. En toda la historia de China, nadie ha tenido el conocimiento del príncipe. Ni siquiera Confucio se compara. Su Di abre los ojos de par en par. Comparar a su hijo con Confucio. Eso es una locura. Yang Ron estalla. Basta. ¿Cómo te atreves a insultar al sabio? Yu Qian pregunta. ¿En qué lo he insultado? Yang Ron grita. Confucio es el maestro de todos. Ni el príncipe se atrevería a compararse. Estás blasfemando. Yu Qian, imperturbable, dije que Confucio podría ser inferior. Ando es un insulto. Es una realidad. Yang Ron, furioso. ¿Y en qué es inferior? Comillas
Semillas sencillas. Yu Qian señala el tren. Mire esa máquina. ¿Podría Confucio haber construido algo así? Su Di abrió los ojos de par en par. ¡Qué adulación tan audaz! Decir que Confucio no iguala al cuarto príncipe. Es una blasfemia. En cuanto Yu Qian terminó de hablar, Yang Ron estalló en furia. ¡Qué arrogancia la tuya! ¿Cómo te atreves a insultar al santo sabio? Yu Qian replicó. ¿En qué momento lo he insultado? Yang Ron gritó indignado. Confucio es el maestro de 10.000 generaciones. Mencio, Susi, todos los sabios lo veneran. Ni el mismísimo rey de Gyeongzhou se atrevería a compararse con él. Tus palabras son una trampa. Y respetas al sabio y al rey por igual. Conoce tu culpa. Parece que no me ha escuchado bien, señor, dijo Yu Qian, con una calma gélida. Dije que Confucio podría no igualarlo. Hay una diferencia abismal. Lo primero sugiere una posibilidad de mejora. Lo segundo es una superioridad absoluta. Yang Ron seguía furioso. Entonces habla. ¿En qué podría el gran Confucio ser inferior al rey? Yu Qian señaló el tren con desprecio. Mire esta máquina. Fue creada por el rey. ¿Acaso Confucio podría construirla? Esta mole de hierro es un prodigio. Ni los sabios de 1000 generaciones habrían podido crear semejante maravilla. Al oírlo, Susanyi no pudo contener la risa. Yang Ron se puso rojo de vergüenza, mientras Su Di fulminaba a su nieto con la mirada. Tienes la lengua muy afilada, dijo Su Di para calmar los ánimos. Pero es verdad, si hablamos de milagros, el rey de Gyeongzhou es, sin duda alguna, el número 1 en este mundo. Con esas palabras, salvó el honor de Yang Ron y humilló a Su Gaoksu. Yu Qian, sin darle importancia, intervino. Señores, no perdamos tiempo. El próximo tren está por llegar. Subamos. Por cierto, ¿quién de ustedes es el duque de Inglaterra? Su mirada se posó en Su Di, quien emanaba un aura de general imponente. En ese momento, todos recordaron a Su Gaoksu. A lo lejos, Wu Kai y Sang Fu lo traían a rastras. Tenía la cabeza ensangrentada y se cubría la herida con un pañuelo. Al ver a Su Di, se desplomó de rodillas llorando. Padre, ese monstruo casi me mata. Pensé que jamás volvería a verte. Su Di mostró algo de lástima al principio, pero al verlo tan patético, su rostro se volvió de hielo. No estás muerto. Levántate. Tienes edad suficiente para no andar haciendo el ridículo. Luego, ordenó a sus subordinados, andando, suban al tren. Yu Qian frunció el ceño al ver al herido. ¿Acaso hubo algún atacante? Susanyi aguantó la risa. Es mi segundo tío. Le parecieron curiosas las vías y, al bajar a mirar, se dio un buen golpe. Menos mal que el duque de Inglaterra lo rescató a tiempo. Yu Qian miró a Sang Fu y se acercó para presentarse. ¿Me conoces?, preguntó Sang Fu extrañado. Su Di interrumpió con un gesto. Ya basta de tonterías. Suban. Todos abordaron. Susanyi apenas se sentó, preguntó. ¿A qué hora arranca esta cosa? En cuanto suban todos, respondió Yu Qian. Tardará 1 hora y media. Su Di observaba pensativo. Este transporte tiene muchos vagones. Todos son para llevar gente. Yu Qian asintió. Ganado, grano, carbón. Puede con todo. Pero ahora es temporada alta de viajes. Por eso lo usamos principalmente para pasajeros. Su Di fue directo al grano. Si fuera cargado de suministros, ¿cuánto podría transportar? Yu Qian hizo un cálculo rápido. Unas 50.000 fanegas de grano. 50.000. Susanyi se quedó petrificado. Su Di estaba en shock, incapaz de creer lo que oía. Esto era una fantasía. Un carruaje normal apenas lleva 20 sacos. Para mover tal cantidad se necesitarían 20.000 carruajes, 20.000 hombres y 20.000 caballos. Y contando las pérdidas del trayecto, harían falta 100.000 sacos, 40.000 hombres y 40.000 caballos para lograrlo. Y esta máquina sola equivale al trabajo de 40.000 hombres. Su Di tragó saliva, ocultando su asombro. Dime, ¿cuánto consume este monstruo para moverse a plena carga? Depende de la distancia, dijo Yu Qian. Un vagón de carbón rinde 100 leguas. Gasta unos 500 kilos de carbón por cada legua recorrida. Funciona con carbón. Su Di entrecerró los ojos. Él conocía el carbón. Hace años, su cuarto hijo le sugirió extraer el carbón de las montañas de Beiping, pero él se negó por prejuicios. Ahora, el arrepentimiento lo golpeaba con fuerza. Si no lo hubiera rechazado, quizás el Imperio Ming ya tendría trenes. Las campañas del norte no habrían sido un problema de dinero. ¿Acaso? Se preguntó con amargura. Me equivoqué aquel día. Su corazón se llenó de culpa y su rostro se ensombreció. El bullicio fuera del vagón lo trajo de vuelta a la realidad. Familias enteras subían al tren entre risas y gritos de alegría. Era una escena de paz y prosperidad absoluta. Su Di sonrió levemente. Este paisaje era la prueba de que sus prejuicios contra su cuarto hijo habían sido demasiado profundos. Si su hijo pudo construir esto, él también podría hacerlo. El Imperio Ming es vasto. Los trenes reducirían los costos de gobierno y aplastarían cualquier rebelión en un parpadeo. Sería la gloria del pueblo. Recuperando su compostura, le preguntó a Yu Qian. Dígame, joven, ¿cuánto cuesta construir una de estas máquinas? El motor cuesta 1 millón de monedas de plata, respondió Yu Qian. Cada vagón, 100.000. Un tren completo con 2 motores supera fácilmente los 4 millones de monedas. Pero lo más caro son las vías. Al principio, en Gyeongzhou, cada milla de rieles cuesta 110.000 monedas de plata. Ahora ha bajado a 60.000. Pero para 600 leguas de red ferroviaria, el costo total asciende a 40 millones de monedas. Y eso sin contar la investigación ni las fábricas. Su Di y Susanyi se miraron fijamente. Sus ojos solo reflejaban amargura. Los ingresos anuales del imperio, por comercio exterior, apenas llegaban a los 3 millones. Ni siquiera alcanzaba para un maldito motor. Incluso vendiendo todas las reservas de grano del año,
año. Apenas llegarían a 30 millones. Ni dejando de comer podrían pagarlo. Construir algo así en el imperio Ming actual era simplemente imposible. No había forma de financiarlo. Mientras abuelo y nieto compartían una sonrisa amarga, el silbato del tren retumbó con fuerza. Los pesados vagones comenzaron a moverse lentamente. Los pasajeros admiraban el mar por la ventana, pero Sudi solo sentía una profunda melancolía. Una sola vía ferroviaria. Costaba 2 años enteros de impuestos de toda la nación. Su capacidad es 1000 veces superior. El ahorro de mano de obra es inmenso. Pero el precio es una barrera infranqueable. El Tesoro Nacional no podría soportar semejante inversión. Y la corte se opondría con uñas y dientes ante tal gasto. Pero tú, susurró Sudi. Tú lo lograste en esta tierra olvidada. Eso lo dejaba tan asombrado como confundido. ¿Cómo pudo aquel joven que él recordaba tener la determinación de abandonar los lujos y empezar de cero aquí? En ese instante, Sudi se dio cuenta de algo doloroso. Jamás llegó a conocer realmente a su propio hijo. Trataba a su propio hijo como a un criminal, vigilándolo a cada paso. Ese peso en su pecho se volvía insoportable mientras la culpa lo carcomía. Con la voz rota, preguntó, dime. Ha sufrido mucho mi cuarto hijo todos estos años. Yu Qian suspiró profundamente, conmovido por la pregunta. Se dice que el príncipe se jugó la vida abriendo caminos en la selva virgen, herido por serpientes, acechado por insectos venenosos en tierras hostiles, sofocando rebeliones, enfrentando tormentas y piratas en alta mar. Pero siempre, sin falta, él era el primero en cargar contra el peligro. Él decía que si el emperador protege las fronteras con su propia vida, nosotros, sus súbditos y sus hijos, no podemos quedarnos atrás. Sudi escuchaba, perdido en un mar de remordimientos. Sus labios temblaban, pero las palabras se negaban a salir de su garganta. El emperador protege las fronteras. Esa frase lo golpeó de frente. Era el alma de sus campañas en el norte, su razón de ser. Solo quería paz para su pueblo, protegerlos de la barbarie. Pero en la corte lo llamaban tirano, un loco sediento de sangre y guerra. Incluso el príncipe heredero lo despreciaba por sus constantes batallas. Y resulta que el único que lo entendía estaba aquí, sufriendo en el exilio. Sudi soltó un suspiro cargado de dolor y cerró los ojos, incapaz de hablar. Susani, notando que el abuelo estaba a punto de quebrarse, buscó una distracción. De pronto, señaló con urgencia hacia la ventana del tren. Miren, algo anda mal. Hay un incendio allá afuera. A lo lejos, entre los campos, una densa columna de humo negro devoraba el cielo. Es un desastre, exclamó Suga Oksu con una mezcla de asombro y morbo. Sudi ordenó de inmediato. Rápido, den la orden de apagar ese fuego, las cosechas corren peligro. Pero Yu Qian se limitó a sonreír con una calma absoluta. No se preocupen, Majestad. No es un incendio lo que ven. Es la fundición de acero de Gyeongsu trabajando a plena capacidad. Todos quedaron atónitos. ¿Cómo podía una herrería causar semejante estruendo? Al pasar frente a la fábrica, vieron chimeneas colosales escupiendo fuego y vapor. Era una estructura monstruosa, más grande que todas las herrerías del imperio juntas. Sudi, con los ojos desorbitados, preguntó, ¿cuánto acero pueden producir en este lugar? Yu Qian respondió con una naturalidad que helaba la sangre. Actualmente tenemos 5 plantas como esta operando día y noche. El año pasado produjimos 900.000 toneladas de acero puro. Y este año, nuestra meta es superar el 1.000.000 de toneladas. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie podía procesar esa cifra. Suga Oksu palideció. Eso era 10 veces más que la producción de todo el país. Es imposible. Es una locura absoluta, pensó aterrado. Él recordaba haber pagado una fortuna por apenas unos kilos de hierro. Y su hermano lo producía por millones como si fuera simple arena. Una sonrisa amarga cruzó su rostro al darse cuenta de algo. Con este monstruo a la vista, el viejo no tendrá tiempo de fijarse en mis errores. Sudi y su nieto sentían que las manos les temblaban de puro asombro. Esa escala de producción estaba fuera de cualquier lógica humana. Yu Qian explicó con voz firme y decidida. Sudi, tragándose su asombro, escuchó a Yu Qian explicar el acero. El acero es el cimiento de todo lo que ve, Majestad. Es la base de nuestra industria. Vías, trenes, maquinaria pesada, herramientas, incluso nuestros edificios. Solo para construir el puerto y la aduana usamos miles de toneladas. Y aún así, la demanda sigue superando nuestra capacidad de producción. Sudi se quedó mudo, procesando la magnitud de lo que escuchaba. Construir casas con hierro, jamás se me habría ocurrido tal cosa. Pero al ver las torres de la ciudad, comprendió que no era una exageración. Eran fortalezas modernas, inexpugnables ante cualquier ataque. Si algún día mis descendientes deciden enfrentarse a este poder, ¿cómo diablos van a ganar? El miedo volvió a anidar en su pecho. Susani, sintiendo la misma amenaza, preguntó por el origen del mineral. Yu Qian respondió. El príncipe descubrió minas de una riqueza inimaginable. Son minas a cielo abierto, Majestad. El hierro está ahí, a flor de piel. Hablamos de reservas de 400 millones de toneladas. Tenemos suficiente para alimentar nuestro progreso por décadas. Sani sintió un nudo en la garganta. Su tío no era un rebelde, era un visionario. Pero las minas se agotan. ¿Qué pasará cuando el hierro se acabe? Yu Qian cambió el tono, revelando el siguiente paso del plan maestro. El príncipe ya está mirando hacia el sur, hacia el continente de Australia. Es una tierra vasta, virgen y rebosante de minerales preciosos. La mayoría de nuestro pueblo emigrará hacia allá en los próximos años. Emigrar, a un nuevo mundo, exclamaron Su Di y su nieto al unísono.
Su Di no podía creer lo que oía. ¿Acaso su hijo nunca quiso su trono? Todo este tiempo, sus ojos estaban puestos más allá del horizonte. Sus temores de una guerra civil parecían ahora patéticos, pero esa revelación dolía más que cualquier traición. Teme que te rebeles, pero le aterra aún más que no te importe su legado. El imperio que él forjó con sangre, sudor y lágrimas. Para su hijo, no era más que un pequeño escalón hacia algo mucho más grande. Era una bofetada a su orgullo, una negación de toda su lucha. Se sentía aliviado, sí, pero también profundamente insignificante. Sang Yi, por su parte, se sentía como un niño peleando por migajas. Él conspirando por una corona, mientras su tío conquistaba un continente. ¿O será esto una trampa? Una cortina de humo para bajarnos la guardia. Nadie abandona sus raíces y su tierra así como así. Ese acero es un arma. No importa cómo intenten disfrazarlo. ¿Dónde está exactamente esa tal Australia?, preguntó Sang Yi con desconfianza. Yu Qian señaló hacia el sureste, más allá de las islas de Borneo. A miles de leguas de aquí, cruzando el gran océano desconocido. Un lugar que los mapas de nuestros ancestros jamás se atrevieron a dibujar. Su Di frunció el ceño, tratando de recordar los relatos de los navegantes. Zheng He nunca mencionó haber llegado tan al sur en sus expediciones. Un continente entero oculto bajo el Ecuador, es imposible. Pero entonces, el consejero Yang Ron se puso de pie con solemnidad. Majestad, recuerda aquel extraño animal que trajo Zheng He hace años. Aquella criatura de piel dorada que saltaba como un conejo gigante. Los emisarios dijeron que venía de una isla inmensa perdida en el sur. Un lugar vasto, pero que muchos describieron como un desierto sin fin. Zheng He no se atrevió a explorarlo por miedo a encallar en sus costas. Parece que el príncipe ha encontrado el camino hacia ese lugar olvidado. Yu Qian asintió con una chispa de orgullo brillando en sus ojos. Yu Qian sonrió. Porque el desierto, majestad, es solo la puerta de entrada. Yu Qian aclaró. Es solo el norte de esta isla es un desierto. Las tierras del sur son vastas y fértiles, capaces de alimentar a millones. Bajo el desierto se esconden tesoros, y sus minas de oro. No tienen rival en este mundo. Colonizar Australia es solo el primer paso. En el gran plan del rey, una vez establecida la base en Australia, abriremos las puertas al Estado Dorado, un continente en el extremo oriente, con llanuras infinitas y una tierra tan rica, que podría sustentar a miles de millones. Sus minerales superan a los de Australia. Todos quedaron mudos ante tal revelación. Gao Su murmuró para sí. ¿Acaso vivir aquí no es 1000 veces mejor que matarse trabajando como un emperador? Su San Yi resopló con frialdad. ¡Qué tontería! En su mente, estaba convencido de que su cuarto tío inventaba leyendas, solo para ganarse el favor del pueblo. Pero Su Di suspiró profundamente. Yo empiezo a creer que ese estado dorado es real. Debe haber un continente al este. San Yi se desesperó. Abuelo, esto es claramente un cuento para niños. ¿Cómo puedes creerle? Su Di levantó la mano para callarlo. Silencio. El viejo emperador conocía bien a su nieto. Sabía que sospechaba de una cortina de humo, pero San Yi era demasiado impulsivo. Su Di no creía en el estado dorado por las palabras de Yu Qian, sino porque hace 15 años, su cuarto hijo ya lo había mencionado. Dijo que había un continente al este. En aquel entonces, pensó que era una excusa para pedir el feudo de Gyeongzhou y explorar por su cuenta. Ahora, viendo cómo Gyeongzhou ha surgido de la nada, sus palabras tienen un peso innegable. Pero hay algo más. Aceptar que él tiene razón es admitir que yo me equivoqué hace años. Y un emperador jamás se equivoca. Tras la partida de Yu Qian, Su Di confrontó a su nieto. ¿Acaso no confías en tu propio tío? San Yi bajó la cabeza, nervioso. Su Di rugió. Puedes dudar de un extraño, pero jamás de tu propia sangre. ¿Sabes cuántos imperios han caído por culpa de las calumnias? ¿Por qué perdió su trono el emperador Yang Wen? Por confiar en extraños. Por matar a sus parientes en lugar de protegerlos. Podemos luchar por el trono, pero no podemos destruir nuestro linaje. Si nos devoramos entre nosotros, el enemigo nos destruirá. Al final, solo puedes contar con tu familia. Si no confías en ellos, ¿en quién te apoyarás cuando seas emperador? San Yi se disculpó, pero Su Di continuó con severidad. Solo ves la superficie, no uses tus trucos de manipulación con los tuyos. Tú y tu segundo tío no tienen ni la mitad de la nobleza de tu padre. Vuelve y aprende lo que significa la virtud. Recuerda, un hombre sin palabra no es nada. Tu cuarto tío levantó Gyeongzhou con la confianza de 1 millón de personas. ¿Crees que arriesgaría su honor solo por engañarte a ti? Si vuelves a decir una estupidez, te pondré a copiar los clásicos 3000 veces. San Yi, con el rostro encendido de vergüenza, comprendió su estrechez de miras. Abuelo, ¿de verdad existe ese lugar lleno de oro? Su Di sonrió de medio lado. Solo hay una forma de saberlo. Explorando. La ambición se encendió en su pecho. Si el este escondía un nuevo mundo, expandiría las fronteras de la Gran Ming más allá de lo imaginable. Superaría las hazañas de las dinastías Han y Tang. Incluso en su vejez, quería realizar una última proeza que sacudiera los cielos. Para que cuando vea a su padre en el más allá, pueda decir con orgullo que él es el único y verdadero gran emperador eterno. Yu Qian regresó con el té y notó el ambiente pesado. ¿Ocurre algo? Nada, respondió Su Di, fijando su vista en la taza. Este té es de Gyeongzhou. Yu Qian asintió con orgullo. Es el té de las 5 montañas, el favorito del rey. Tiene un aroma a miel único, pero Gyeongzhou tiene otro tesoro, la cerveza, hecha de malta y lúpulo, servida bien fría. Hace que el calor desaparezca al instante. Existe tal maravilla. Su Di ya estaba ansioso por probarla. Pero primero, debemos ir al hospital para tratar la herida de Su Gaoksu. Al mencionar la herida, Su Di recordó a su segundo hijo. Gaoksu, conmovido por la preocupación de su padre, exclamó, primero bebamos. Su Di suspiró, pensando en enviar
enviarlo al estado dorado para que descargue su energía. Luego, se volvió hacia Yu Qian. Dime, ¿qué son esos telégrafos y materiales? Yu Qian explicó con calma. La Tierra es una gran esfera con polos magnéticos. El magnetismo genera electricidad, y el calor también. El telégrafo usa esa energía. Ahora mismo, Gyeongsu tiene 60 estaciones. Sabíamos que venían, gracias a los mensajes enviados desde la aduana. La información vuela. Podemos enviar mensajes a cientos de kilómetros en un segundo. Todos se miraron estupefactos. Sudi estaba aterrado por dentro. La tecnología de Gyeongsu estaba a siglos de distancia de la capital. Juró que al volver, enviaría a sus mejores hombres a aprender todo esto. No podía permitir que su cuarto hijo lo dejara en la sombra. Señores, hemos llegado a la estación de Gyeongshan. Bienvenidos a la ciudad. El tren se detuvo, pero Sudi y sus hijos seguían en trance. Telégrafos, cemento, motores de vapor. Todo lo que habían visto hoy había destruido su comprensión del mundo. La Tierra tiene polos magnéticos. El magnetismo genera electricidad. El telégrafo usa esa corriente para enviar mensajes al instante. Hoy, Gyeongsu tiene más de 60 estaciones cubriendo todo. La aduana me avisó de su llegada mucho antes de que nos viéramos. Ahora llega a 100 millas. En unos años, cruzará miles. Todos se miraron estupefactos. Sudi sentía un escalofrío. La tecnología de Gyeongsu superaba por siglos a la de Min. En ese momento, tomó una decisión. Al volver, enviaría a sus mejores hombres a aprender. Usaría todo el poder del imperio para alcanzarlos. ¿Acaso él, el gran emperador, Yonggol, iba a ser menos que su propio cuarto hijo? Señores, hemos llegado a la estación de Gyeongshan. El tren se detuvo suavemente. Yu Qian se levantó para guiarlos, pero Sudi y sus hijos estaban en trance, perdidos en todo lo que habían visto: telégrafos, cemento, fábricas, motores de vapor. Cada palabra de Yu Qian desafiaba su comprensión de la realidad, especialmente ese tren. No era solo agua hirviendo, era una ingeniería que escapaba a su lógica. Era algo de otro mundo. Maldita sea, ni siquiera sabemos cómo empezar a copiarlo. El caucho para el sellado tuvo que traerse desde muy lejos. 6 años de cultivo en Gyeongsu solo para obtener un rodamiento. Engranajes, piezas, todo requiere una base técnica que desafía toda lógica. Pero lo más aterrador es que el origen de todo esto son tus planos. Tú dibujaste las máquinas, tú guiaste a los herreros. Incluso las teorías base fueron deducciones tuyas. En Gyeongsu, para el pueblo, no eres un hombre, eres un santo caído del cielo. Nadie se atreve a cuestionarte. ¿Cómo pudo mi hijo aprender todo esto si solo estudiaba lo básico? Sudi se hundía en sus dudas mientras bajaba del carruaje. Suga Oksu se quejaba del dolor de cabeza. Padre, yo siempre estaba en el cuartel. No pasaba tiempo con él. Solo recuerdo que cuando le enseñaba a cabalgar, decía que él ya nació sabiéndolo todo. Pensé que eran tonterías. Pero ahora, parece que era verdad, murmuró Sudi, nacido con el conocimiento. Tragó saliva con nerviosismo. Suga Oksu, envidioso, pidió una de esas píldoras doradas. Yu Qian interrumpió. El carruaje está listo. Primero al hospital. Curaremos sus heridas y luego comeremos. Al salir de la estación, todos quedaron petrificados. Edificios de 5 pisos, perfectamente alineados. Calles de cemento repletas de carruajes. Un bullicio ensordecedor, pero sin rastro de caos. Era una prosperidad que jamás habían imaginado. Sudi no podía creerlo. ¿Cómo es posible este paraíso aquí? Yu Qian explicó. Esta es la ciudad nueva. Lo antiguo sigue igual. Subieron al carruaje. Sudi miraba por la ventana, y al ver los vestidos de las mujeres, frunció el ceño. ¡Qué indecencia! Muestran las piernas. ¿Qué clase de moral es esta? Comillas sencillas. Yu Qian sonrió. Majestad, el calor aquí es sofocante. El rey de Kion diseñó estos vestidos. Son mucho más recatados que antes. Sudi guardó silencio. Pero un grito de Suga Oksu lo distrajo. Sus ojos estaban clavados en una mujer que caminaba por la acera. Llevaba un vestido ajustado y sus piernas estaban cubiertas por una tela translúcida que resaltaba cada curva. Ministro Yu. ¿Qué demonios es eso que lleva en las piernas? Comillas sencillas. Suga Oksu estaba completamente hipnotizado. Llaman medias de seda. Son la última moda en Gyeongsu. Todas las mujeres las usan, explicó Yu Qian. Suga Oksu no podía apartar la mirada. Era fascinante. El carruaje avanzaba por las calles comerciales. Sudi notó que las tiendas no eran como las de la capital. No estaban abiertas de par en par. Tenían puertas pequeñas y enormes vitrinas de cristal transparente. Ese cristal, comillas sencillas, es la base de nuestra industria, dijo Yu Qian con orgullo. Empezamos vendiendo botellas hechas a mano. En la capital, un cristal así costaría 100 monedas de oro. Aquí solo cuesta 10, exclamó Yu Qian. El corazón de Sudi se hundió. Si esto llega al norte, las ganancias serían 10 veces mayores. Maldición. Toda la riqueza del imperio terminará fluyendo hacia aquí. Le costaba aceptar semejante diferencia de precios. Ando se preocupe tanto, dijo Yu Qian negando con la cabeza. El valor de las mercancías de Gyeongsu es inmenso. Pero es mejor que el dinero circule. Gyeongsu necesita madera y seda del imperio. El dinero vuelve. El pueblo gana un salario y el gobierno recauda impuestos. Susani añadió. Es cierto, abuelo. Los impuestos en las provincias del sur han subido muchísimo
muchísimo últimamente. Yu Qian señaló hacia afuera. Hemos llegado al hospital. Por favor, bajen. Su Di levantó la vista y leyó. El primer hospital de Kyongzhou. Era una estructura que hacía ver a la Academia Imperial como una choza. ¿Por qué un hospital es tan imponente?, preguntó Su Di. Millones de personas dependen de este lugar, respondió Yu Qian. Tenemos 4 hospitales y decenas de clínicas, y aún así, no damos abasto. El pueblo siempre pide que sean más grandes. Su Di quedó mudo. Estaba comparando este lugar con las pequeñas boticas de la capital, sin entender que esto era para todos, no solo para los nobles. Mientras pensaba si el pueblo podía costearlo, Su Gaoksu se acercó a Yu Qian y le susurró al oído. Oiga, ministro, ¿dónde venden esas medias de seda? Quiero llevarle unas cuantas a alguien. Yu Qian se pasmó. Luego rió. Están en todas partes, pero primero, atendamos sus heridas. De pronto, un grito desgarrador. Abran paso, es una emergencia, se nos muere. Varios hombres traían una camilla a toda prisa. El hombre en ella tenía una barra de acero atravesándole el pecho. Su Di frunció el ceño. Esa herida. Mejor denle una muerte rápida. La gente alrededor lo miró con desprecio. Yu Qian susurró. Cuidado, en Kyongzhou, la vida es sagrada. No bromee con eso. ¿Me estás diciendo que pueden salvarlo?, preguntó Su Di incrédulo. Sus cejas se arquearon con total asombro. Su Di miraba hacia el hospital, aún lleno de dudas. ¿Acaso hay médicos aquí capaces de resucitar a los muertos? Ando exactamente, respondió Yu Qian con calma. El único médico divino es el rey de Kyong. Los que trabajan aquí son graduados de la Academia Médica. Quizás no curen lo imposible, pero esto no es nada para ellos. Ese herido será atendido por los mejores alumnos del rey. Su técnica es impeccable. Yu Qian fue a la ventanilla. Un turno para cirugía de urgencia, por favor. Su Di observó el papel que le entregaron. ¿Y esto? ¿Para qué sirve este trozo de papel? Es para registrar el nombre y mantener el orden de llegada. El costo de la consulta ya está incluido, explicó Yu Qian. Son solo 5 monedas de cobre. 5 monedas. Es ridículamente barato, pensó Su Di. Mientras procesaba el precio, vio a los médicos correr de un lado a otro. Yu Qian se detuvo y dijo con calma. Parece que el herido está grave. Tendremos que esperar a que los especialistas terminen su consulta. ¿Cómo es posible que un simple sirviente reciba tanta atención? Su Gaoksu no pudo evitar su asombro. En el resto de la Gran Min, la vida de un plebeyo no vale nada frente a la nobleza. Este despliegue es totalmente absurdo. Yu Qian sonrió. En Kyongzhou, la prioridad absoluta es el ser humano. El rey siempre dice lo mismo. No te creas demasiado importante, ni trates a los demás como si no fueran nada. Incluso cita, no hagas a otros lo que no quieras para ti. Aquí, todos son tratados con la misma dignidad. Él es el primero en pagar impuestos y obedecer la ley, así que el pueblo lo sigue. Yu Qian continuó, y en este hospital, no importa el rango. Primero se salva la vida, luego se pregunta quién eres. Esas palabras dejaron a todos mudos. Su Di lo entendía bien, pero en su imperio, los nobles no pagan impuestos y a nadie le importa si el pueblo muere de hambre. Lograr algo como lo de Kyongzhou parecía un sueño imposible. Observó las figuras que corrían de un lado a otro en el hospital, y sintió que lo que su cuarto hijo había construido superaba cualquier concepto de buen gobierno que él conociera. Construcciones masivas y bienestar social. ¿Cómo podían coexistir? Al sentarse en la sala de espera de urgencias, Su Di suspiró. Ese cuarto hijo mío. No es nada simple. Yang Ron asintió de inmediato. El rey de Kyongzhou es, sin duda, un sabio. A sus ojos, aunque el príncipe hiciera cosas extrañas, como nombrar sus propios oficiales, crear escuelas raras o fabricar esas medias de seda, todo lo hacía adaptándose a las necesidades de su tierra. Pero este enfoque humano, esta es la verdadera clave, tratar a todos por igual. Ese solo acto borra cualquier duda o controversia sobre sus métodos. Su Di bromeó. Hace un momento decías que no debíamos juzgar sin ver el panorama completo. Vaya que has cambiado de opinión rápido, Yang Ron. Yang Ron hizo una reverencia. Dicen que basta una gota para conocer el océano. Con ver este hospital, sé que Kyongzhou prosperará bajo su mando. Su Di se giró hacia Su Gaoksu y Su Sani, pero notó que Su Gaoksu tenía la mirada perdida. Estaba hipnotizado mirando las piernas de las enfermeras. Esas medias blancas tenían un encanto mucho más provocativo que las negras de la calle. Pedazo de animal, rugió Su Di, hirviendo de rabia. Zas, le propinó una bofetada tan sonora que retumbó en toda la sala. El silencio fue instantáneo. Su Gaoksu se sujetó la mejilla, aturdido. Padre, ¿por qué? Su Gaoksu intentó protestar, pero un grito lo interrumpió. Oiga, ¿qué cree que hace golpeando a un paciente? Todos se giraron. Yu Qian venía acompañado de una joven con bata blanca. La mujer fruncía el ceño con indignación. No importa qué haya hecho, no puede golpearlo aquí. ¿Y si se le abre la herida? Se volvió hacia Su Gaoksu. Tú eres el herido, ¿verdad? Sígueme. Su Gaoksu, encantado, se apresuró a seguir a la joven. Al pasar junto a Su Di, le dedicó una sonrisa triunfante. Su Di estaba a punto de estallar. Él, el emperador, reprendido por una chiquilla. Y lo peor es que no podía replicar. Miró a Hou Xian para que dijera algo, pero Hou Xian solo bajó la cabeza, aterrado. Si el emperador le había prohibido hablar antes, no se atrevería a abrir la boca ahora. Su Di tragó su furia y le preguntó a Yu Qian. Esa muchacha. ¿Quién es? Se llama Yang Wanyun, explicó Yu Qian. Es de Changzhou.
la especialista de Guardia Oi, y la mejor estudiante de la primera generación de medicina de Gyeongsu. Su Di dudó. Tan joven y ya es experta. Seguro que puede curar a mi hijo. Pierda cuidado. Es un prodigio. Fue de las primeras en seguir al rey hacia el sur. Su técnica es impecable. Una cirugía menor como esta no es nada para ella. Su Di se quedó pensativo. Recordó que cuando su cuarto hijo partió al sur, él mismo envió a un médico imperial de Changzhou llamado Yang. ¿Será esta chica su hija? Al oír que era discípula directa de su hijo, se levantó de golpe. Vamos, quiero ver esto con mis propios ojos. Siguieron a Yukian hasta el consultorio. Allí, Yang Wanyun ya estaba examinando la cabeza de Suga Oksu. Suga Oksu no dejaba de mirar su rostro perfecto, totalmente embobado. Me golpeé con una piedra, murmuró él con voz suave. Ella se dio la vuelta y tomó un frasco con un líquido transparente. Descubre la herida. Pondré anestesia y daré unos puntos. Será rápido. Susani preguntó con curiosidad. ¿Qué es ese líquido? Es alcohol, explicó Yukian, pero con una pureza altísima. Existen bacterias invisibles al ojo humano que causan infecciones. El alcohol las mata y evita que la herida se pudra. A Sudi se le iluminaron los ojos. En el campo de batalla, los soldados mueren más por infecciones que por las espadas. Si esto funcionaba, sus pérdidas militares se reducirían drásticamente. Pero Yukian añadió, solo es efectivo si se destila al 60%. Y por ahora, solo Gyeongsu tiene la tecnología para producirlo. La esperanza de Sudi se desinfló de golpe. Parecía que las maravillas de Gyeongsu estaban fuera del alcance de la Gran Min. De pronto, un alarido desgarrador salió del consultorio. Suga Oksu estaba gritando como un loco. Yang Wanyun sostenía un algodón, fastidiada. Por favor, eres un hombre hecho y derecho. ¿Por qué gritas así? Es que, maldita sea, esto arde como el infierno, chilló Suga Oksu. De pronto, un grito desgarrador salió de la enfermería. Era Suga Oksu. Todos corrieron a ver. Yang Wanyun sostenía un algodón con el ceño fruncido, tan grande, y gritando así. ¿Qué demonios es esto? Duele como el fuego. Suga Oksu se sujetaba la cabeza. Es peróxido de hidrógeno, explicó ella agitando el frasco. Sirve para desinfectar. El rey probó esto a los 17 años con una herida. Mucho peor y ni siquiera suspiró. No le da vergüenza. Suga Oksu, herido en su orgullo, apretó los dientes. Sigue, pero un segundo después, volvió a aullar de dolor. Al terminar, Yang Wanyun escribió una receta y dio instrucciones precisas para su recuperación. Yukian regresó rápidamente con el instrumental, la anestesia y el hilo de sutura. Con precisión quirúrgica, preparó la jeringa de cristal y comenzó a inyectar a Suga Oksu. Sudi, observando cada movimiento con recelo, preguntó, ¿qué demonios estás haciendo? Es anestesia, Majestad. Sirve para anular los sentidos y sumergir el cuerpo en la inconsciencia. Así no sentirá ni un ápice de dolor durante la cirugía, explicó Yukian con calma. Apenas terminó de hablar, Sang-fu, que había guardado silencio, soltó un grito de asombro. ¿Es eso cierto? ¿De verdad existe algo capaz de borrar el dolor por completo? Sudi tensó los músculos. Si la desinfección era una mejora táctica, la anestesia era un milagro divino. Si lograban suprimir el dolor en el campo de batalla, se convertiría en el arma definitiva para la supervivencia de sus ejércitos. No es una ausencia total de dolor, siempre queda un rastro de sensación, aclaró Yukian. Mirando a Sang-fu, continuó con su explicación técnica sobre los fármacos. Existen dos tipos, la anestesia general y la local. La local solo duerme la zona afectada, pero la general deja al paciente como si estuviera en un coma etílico, totalmente inerte. Pierden la conciencia y el movimiento, por lo que es imposible usarla en pleno combate. Al oír esto, la decepción nubló el rostro de Sang-fu de inmediato. Incluso el brillo en los ojos de Sudi se apagó un poco al procesar la limitación. Ambos soñaban con soldados que no temieran a las heridas, pero los efectos secundarios destrozaron esa fantasía bélica. Sin embargo, Sudi recuperó la compostura pronto. Aún así, reducir el sufrimiento tras la batalla es una ventaja estratégica sin igual. Tratar las heridas es una parte vital de la guerra. Esto me recuerda a las leyendas. Al famoso polvo anestésico de Hua Tuo, intervino Yang Ron, acariciándose la barba. Los libros dicen que podía abrir el vientre y lavar los intestinos. Siempre creí que eran mitos, pero viendo lo que hacen en Gyeongsu, parece que esa estirpe de médicos ha resurgido. Yukian asintió con respeto. Tiene razón, señor. Hua Tuo es el ancestro de nuestra medicina. Todas estas técnicas fueron legadas y perfeccionadas por el mismísimo príncipe de Kion. Sudi finalmente se relajó. Si la medicina venía de una herencia divina y legendaria, era mucho más confiable que cualquier charlatanería que hubiera visto antes. Mientras tanto, Yang Wanyun cubrió a Suga Oksu con un paño limpio y comenzó a suturar. Sudi se acercó y preguntó con voz ronca, «Hijo, ¿te duele?» Suga Oksu respondió con voz pastosa, «No, padre. No siento dolor alguno. Solo siento un ligero hormigueo en la frente. Nada comparado con el ardor de aquel líquido». Sudi suspiró aliviado y llevó al grupo al pasillo para esperar el final del procedimiento. Allí vio cómo las enfermeras sacaban palanganas llenas de agua teñida de un rojo intenso. Pertenecían al obrero atravesado por la barra de acero. Los médicos seguían luchando por él. Incluso con una herida tan mortal, no se rinden. La medicina de Gyeongsu es extraordinaria. Sudi se lamentó. En el resto del Imperio Ming, un hombre así ya habría sido abandonado a su suerte. Se giró hacia Yukian y preguntó, ¿cuántas doctoras como la señorita Yang tienen aquí? ¿Y cuántos años les toma alcanzar tal maestría? Yukian respondió, son 4 años de estudio teórico y 1 de práctica intensiva. Ya se han graduado más de 1.200 médicos, y hay otros 5.000 en la academia. En otros lugares, un aprendiz tarda 10 años en destacar. Aquí, en 5,
ya operan solos. Sudi hizo cálculos mentales. 1.200 médicos podrían salvar a un ejército de 100.000 hombres. La tasa de mortalidad en guerra podría reducirse a un tercio. Era una cifra asombrosa. Recordó a los valientes soldados que murieron en las expediciones al norte. ¡Qué desperdicio! Debo fundar una academia médica al volver, pensó. Pero luego la melancolía lo golpeó. Ya era un hombre anciano. Aunque empezara ahora, ¿cuánto camino podría recorrer el imperio? Una sombra de tristeza nubló su corazón mientras esperaba en el frío pasillo. Dentro de la sala, Su Gaoksu, con el rostro cubierto, sentía la delicadeza de las manos de la doctora. Sin dolor y bajo el cuidado de una mujer tan hábil, se sentía extrañamente eufórico. Incluso pensó que, cuando tuviera su propio feudo, llenaría sus hospitales de doctoras. Perdido en sus fantasías, se atrevió a preguntar: «Doctora, ¿podría saber su nombre?» Yang Wanyun soltó una risita burlona. «Eres nuevo en Gyeongzhou, ¿verdad? Hablas de forma muy anticuada». «Me llamo Yang Wanyun», respondió ella con naturalidad. Su Gaoksu intentó lucir sus conocimientos literarios, pero se quedó en blanco. Yang Wanyun, al verlo dudar, bromeó: «¿Acaso buscas el significado de mi nombre en los clásicos?» «Exacto, eso mismo iba a decir», exclamó Su Gaoksu, tratando de salvar su dignidad. Aprovechando el momento, lanzó la pregunta decisiva: «Dígame, ¿está usted casada?» Al instante, el tono de Yang Wanyun se volvió gélido. «¿Y a usted qué le importa eso?» Su Gaoksu se apresuró a explicar: «Solo pensé que, para su edad, en el resto del imperio ya tendría familia». Ella continuó cosiendo mientras respondía: «En Gyeongzhou no seguimos esas reglas rancias. Aquí creemos en el libre albedrío. Nadie puede ser forzada a contraer matrimonio. Si dos personas se aman, se unen. Si los padres se oponen, la ley nos protege y ellos son expulsados. Las mujeres trabajamos y ganamos nuestro sustento. No necesitamos a un hombre para sobrevivir». Su Gaoksu estaba en shock. «¿Y cuál es el límite de edad para casarse?», preguntó incrédulo. 30 para hombres, 28 para mujeres. «Y si no encontramos a nadie, no pasa nada. Con 20 años de aportes al seguro, el Estado nos garantiza una vejez digna. Somos libres». La cirugía terminó. Mientras ella le daba las instrucciones postoperatorias, él insistió: «Pero, no hay nadie que haya capturado su corazón, señorita Yang». Ella suspiró con melancolía. Como dice el poema: «El río fluye, pero las flores caen donde no deben. Hay amores que son como el agua y la roca. Preguntar por ellos es una pérdida de tiempo». Su Gaoksu salió de la sala con el alma por los suelos, sintiéndose completamente derrotado. Su Di le ordenó moverse, pero él arrastró a Yu Qian a una esquina con desesperación. «Dime, Yu Qian, ¿quién es el hombre que tiene suspirando a esa mujer?» Yu Qian soltó una risa amarga. «Para serle sincero, no lo sé con certeza. Pero hay un dicho aquí: de cada 10 jóvenes en Gyeongzhou, 9 sueñan con el cuarto príncipe». Su Gaoksu se quedó petrificado, repitiendo esas palabras en su mente como una maldición. No podía creer que su propio hermano fuera su rival inalcanzable. El grupo abandonó el hospital mientras el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de púrpura. «Vengan», dijo Yu Qian sonriendo. «Los llevaré a la calle gastronómica antes de ir al hotel. Si a los 20 años no te has casado, el seguro se encarga de tu vejez». La cirugía terminó y Yang Wanyun dio las últimas órdenes. Su Gaoksu, aún persistente, preguntó: «Señorita, ¿acaso no hay nadie que ocupe su corazón?». Ella respondió con frialdad: «Las montañas son hermosas, pero en Gyeongzhou sobran las flores que caen por un río, que no las mira. No pierda su tiempo preguntando eso». A Su Gaoksu se le geló la sangre. Salió del hospital, completamente desolado. Su Di lo apresuraba, pero él llevó a Yu Qian a un rincón. «Dime, ¿de quién está enamorada esa mujer?». Yu Qian suspiró con amargura. Para serle franco, no lo sé con certeza. Pero aquí, tenemos un dicho: de cada 10 jóvenes en Gyeongzhou, 9 suspiran por el cuarto príncipe». Su Gaoksu quedó petrificado, repitiendo esas palabras en su mente. Jamás imaginó que su rival sería su propio hermano. Salieron del hospital mientras el sol se ocultaba. Yu Qian sonrió. «Los llevaré a la calle gastronómica, para cenar y luego a descansar a la casa de huéspedes». En el carruaje, Su Di observaba las luces brillantes. Gaoksu rompió el silencio de repente. «Padre, he oído que la princesa de Kion es la hija de Wu Wang. No es así. Dicen que las jóvenes de Gyeongzhou son hermosas. Me pregunto si el cuarto hermano habrá tomado alguna concubina en todos estos años. Según las leyes de nuestra estirpe, solo a los 25 y sin hijos se permite tal cosa. Él apenas tiene 24. Hacerlo ahora sería un escándalo». Yu Qian captó la intención de inmediato. Con una sonrisa, respondió: «El príncipe de Kion es el hombre más leal que conozco. Desde su boda, solo ha tenido ojos para su esposa. Tienen un hijo y una hija, y aunque pasan mucho tiempo separados, jamás ha buscado a otra mujer. Su amor es profundo, inquebrantable». Al oír esto, Su Di asintió conmovido, recordando con nostalgia a su pequeño nieto de 5 años, Su Sani. Su corazón se llenó de añoranza. A su lado, Su Sani se sentía fuera de lugar y buscaba cambiar de tema, cuando de pronto, un aroma exquisito inundó sus sentidos. «Abuelo, qué olor tan increíble», exclamó Sani olfateando con curiosidad. Su Di y Su Gaoksu también salieron de su trance, buscando con la mirada el origen de tal fragancia. «Es el aroma del hot pot», explicó Yu Qian. «Ese olor proviene del chile, un cultivo traído de tierras lejanas. Su picante es perfecto para expulsar la humedad de Gyeongzhou. Al príncipe le encanta, y el pueblo no tardó en seguir su ejemplo. Ahora es el sello distintivo de nuestra región».
Yuqian. Sudi, intrigado, no pudo contenerse. Detengan el carruaje, bajemos a probarlo. Entraron a un reservado del restaurante y Yuqian les entregó el menú. Al abrirlo, el rostro de Sudi se volvió gélido como el hielo. Carne de res. ¿Cómo es posible que esto esté en el menú? Todos quedaron paralizados. En la dinastía Ming, los bueyes eran sagrados para el arado. Matarlos era un crimen capital. Sudi, protector de la agricultura, sintió que su sangre hervía. Suga Oksu aprovechó el momento para atacar. Ni siquiera en los banquetes imperiales nos atrevemos a servirles. El príncipe de Kion se atreve a liderar este pecado. Yuqian mantuvo la calma. Señores, hay un malentendido. Esto no es carne de buey de labranza, es carne de vaca lechera. Hace 6 años las trajimos de los Países Bajos. Son razas especializadas en dar leche, no sirven para el campo. Cuando su producción baja, se sacrifican. No se desperdicia nada. Suga Oksu seguía incrédulo. Pero Yang Ron intervino acariciando su barba. El gran eunuco Sen Ge mencionó una vez que los nobles de Occidente suelen comer filetes de este tipo de ganado. Debe ser cierto. Esto disipó las dudas de Sudi, quien asintió con curiosidad. Bien, entonces probémosla. Pidió cortes finos y albóndigas, pero al ver el mondongo y las tripas, frunció el ceño. Vísceras. ¿Por qué comeríamos tales desperdicios? Un hot pot no está completo sin ellas, dijo Yuqian con una sonrisa. El mondongo es el favorito del príncipe. Su textura es crujiente y única. Al saber que era el gusto de su hijo, Sudi aceptó incluirlas. Pronto, el caldero Yin Yang llegó a la mesa, burbujeando con furia. El caldo rojo era un volcán. El blanco, una esencia pura y densa. Yuqian les mostró la técnica. Sumerjan el mondongo solo unos segundos. Si se pasan, se volverá duro como el cuero. Lo probó y su rostro fue de pura gloria. Sang Fu, el veterano general, fue el siguiente en arriesgarse. Al principio frunció el ceño por el impacto, pero luego sus ojos brillaron. Por los cielos, esto es magnífico. Ya nadie dudó. Los palillos se lanzaron al ataque sobre el plato de mondongo. El aroma llenaba la sala mientras los gritos de sorpresa se sucedían. Quema mucho, decían, pero nadie soltaba los palillos. La carne y las vísceras desaparecían en el caldo hirviente. Como guerreros en el campo de batalla, comían con una ferocidad salvaje. Incluso Sudi olvidó su corona y su porte, entregándose al festín. El picante empezó a surtir efecto. Era una adicción dolorosa. Querían parar por el ardor, pero el sabor los obligaba a seguir. Finalmente, Sudi soltó los palillos jadeando por aire. ¡Qué locura de picante! Es delicioso, pero mi lengua no aguanta más. Susani, con los labios rojos como el fuego, suplicó. Maestro Yu, dígame que tiene algo para apagar este incendio. Traigan cerveza y leche de coco, ordenó Yuqian de inmediato. Sirvieron primero la leche de coco. Al primer sorbo, el dulzor cremoso extinguió el fuego. Sudi suspiró aliviado. Luego miraron el líquido dorado con espuma, la cerveza. Sudi dudó, pero Sani se adelantó a probarla. Al principio hizo una mueca. Es amarga y extraña. Yuqian rió. La cerveza se disfruta de un solo trago. Miren, se la bebió de golpe. Sani lo imitó con un trago largo y profundo. De repente, una sensación de frescura recorrió todo su cuerpo. ¡Ah, qué maravilla! Me siento renovado. Sudi también probó una copa. Es un sabor único. Realmente refrescante. Todos brindaron con alegría. La cerveza no solo calmó el picante, sino que encendió el ánimo del grupo. Incluso el huraño Suga Oksu no pudo evitar beber varias copas más. Mientras las risas llenaban el reservado, afuera las luces comenzaban a brillar. Sudi, ligeramente ebrio, se recostó en su silla con una sonrisa. He visto mucho mundo, pero esta prosperidad es inigualable. Este bullicio, este calor humano. Así es como debe verse un imperio en su apogeo. Satisfechos, salieron del restaurante. La noche era profunda, pero las calles de Gyeongsu estaban más vivas que nunca. Sudi, asombrado, preguntó, ¿por qué hay tanta gente a estas horas? ¿Acaso no existe el toque de queda aquí? Preguntó con extrañeza. Lo había, Majestad, pero decidimos abolirlo en el centro, explicó Yuqian. El mercado nocturno dura hasta la madrugada. A veces, nunca cierra. Es vital para los trabajadores y turistas, y permite a la gente disfrutar del fresco. Sang Fu, preocupado, intervino. ¿Y la seguridad? Esto podría ser un caos. Yuqian sonrió con confianza. No hay de qué preocuparse. En Gyeongsu, la ley es implacable con los criminales. El pueblo vive en paz. Las calles estaban llenas de vida. Sudi preguntó extrañado. ¿Por qué hay tanto ruido a esta hora? No hay toque de queda. Lo había, pero el rey lo abolió, explicó Yuqian. El mercado nocturno dura hasta la madrugada, y a veces, nunca cierra. Es para que los trabajadores y turistas disfruten del fresco de la noche. Sudi frunció el ceño. ¿Y la seguridad? No temen que el caos atraiga criminales. Yuqian sonrió con confianza. En Gyeongsu, la ley se respeta. Qian sonrió con calma. No hay de qué preocuparse. En Gyeongsu el robo es algo impensable. Nuestras leyes son implacables. El pueblo vive en paz. Pero aquel que ose manchar el nombre de la autoridad, arriesgarse solo por unas monedas, no tiene sentido alguno. Hay guardias patrullando y agentes encubiertos en cada esquina. Aquí, ni la rata más pequeña puede ocultarse. Pero Sudi aún duda. Tanto despliegue y tanto gasto solo por la comodidad del pueblo. ¿No es esto poner el carro delante del caballo? Es un desperdicio absoluto. No es un desperdicio. Es una necesidad vital, replicó Yuqian con firmeza. Señaló los comercios iluminados. Estas 7 calles son el corazón de Gyeongsu. Los impuestos de una sola noche superan con creces a fábricas y cultivos enteros. Mantener este mercado no es un lujo,
Es el motor que impulsa nuestra economía. Su Gaoksu soltó una carcajada amarga. Seguro que todo es propiedad del rey. Al final, no es más que otra forma de exprimir la sangre y el sudor del pueblo. Yu Qian no retrocedió. Se equivoca. El rey entrega el 40% de los beneficios directamente al tesoro para pagar los salarios de los funcionarios públicos. Y el 60% restante se invierte íntegramente en obras para el pueblo. Trenes, fábricas, hospitales. Todo lo que ven nace de esa inversión. Cuando el dinero circula, la vida de la gente mejora y la nación se fortalece. Esto no es saqueo. Es una visión de futuro que usted no alcanza a comprender. Sus palabras dejaron a todos sumidos en un silencio sepulcral. La lógica económica de Gyeongsu desafiaba 1000 años de tradición imperial. Era un sistema extraño, pero tan perfecto que resultaba imposible de refutar. Poco después, llegaron a un imponente edificio de 5 plantas, el hospedaje. Yu Qian se despidió con una elegante reverencia. Aquí podrán descansar. Mañana tenemos mucho que hacer. Si necesitan algo, solo tienen que avisarme. Dicho esto, se retiró, dejando a los invitados con sus propios pensamientos. Sudi se acercó al ventanal, contemplando el mar de luces de la ciudad. En su interior, una tormenta de emociones amenazaba con desbordarlo. En un solo día, su desprecio inicial se había transformado por completo en un asombro absoluto que lo obligaba a cuestionar sus propios cimientos. Aduanas, trenes, hospitales, fundiciones de acero. Cada rincón de Gyeongsu era un golpe directo a su percepción del mundo. Lo que veía no era el Gran Min que él conocía. Era algo mucho más grande, pero lo que más le asfixiaba era la política económica de su propio hijo. Estaba recorriendo un camino que ningún emperador se atrevió jamás a soñar. En comparación, el imperio que él mismo construyó con tanto esfuerzo, aunque corrigió errores del pasado y fortaleció al ejército con mano de hierro, seguía anclado en una era primitiva de hombres y caballos. No había diferencia real con las dinastías de hace cientos de años. Se dio cuenta, con horror, de que sus sabios solo estudian textos antiguos y vacíos. Nadie investiga el vapor, el acero o la medicina. Las verdaderas armas del mañana. Esas son las cosas que realmente hacen poderosa y eterna a una nación. Si otro país tomara este camino antes que nosotros, el Gran Ming estaría condenado a desaparecer de la historia. Pero entonces, un pensamiento le devolvió el aliento y la esperanza. Esta revolución no venía de un enemigo extranjero ni de un usurpador. Venía de su propio hijo, de su propia sangre. Esta maravilla estaba naciendo en la mismísima tierra del Gran Ming.